Bueno, y habíamos dicho también al inicio de este programa que íbamos a hablar de la portabilidad financiera, marco legal que va a comenzar a regir a partir del próximo día martes, el 8 de septiembre. ¿Cuál puede ser el impacto de esto? Bueno, lo conversamos con el presidente de Banco Estado, don Sebastián Sichel, a quien ya tenemos de manera remota. Don Sebastián, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por estar en Semana 24 Chile Elige. Buenas tardes, bien, muy bien, preparándonos para el 8 de septiembre, donde empieza una nueva etapa de los bancos, en que competimos transparentemente. Eso es parte de lo que empieza el martes. Sí, ¿cuál es el impacto que ve usted, Sebastián, a propósito de esto? Porque la portabilidad financiera ha existido siempre. No es que vaya a surgir ahora, siempre ha existido, pero va a tener un cambio rotundo, me imagino. Y en términos de costo para la persona común y corriente, para el ciudadano de a pie, ¿qué va a significar esto, Sebastián? Aquí hay tres cambios sustantivos para entenderlo de la manera más fácil posible. Primero, como tú lo decías, disminuyen los costos de cambiarse de un banco a otro diametralmente. De hecho, están regulados por ley, lo que implica en la práctica que por cada 1.000 UF que uno se endeudaba anteriormente, algo así como 29 millones de pesos, uno pagaba 700.000 pesos, por ejemplo, en un crédito hipotecario por cambiarse de un banco o a otro. Hoy día ese precio máximo a cobrar son 280.000 pesos y por lo tanto una casa de 60 millones máximo se va a pagar 500.000 pesos por cambiarse de un banco a otro. Antes esos montos llegaban a cerca de 2 millones de pesos. La segunda fórmula es que los hace competir a todos, no solo a los bancos. Puedes cambiar los créditos entre bancos, entre cajas de compensación o cooperativas, los créditos que tú tienes con el retail, los créditos que tengas con cualquier tipo de empresa que te preste financiamiento, van a poder transferirse entre uno y otro y además no es solo un producto el que puedes cambiar, sino que puedes incluso solicitar que se cambien todos los productos de las instituciones financieras. Y lo tercero y más importante, que nos pones plazos máximos para que esto ocurra y nos trae la pega a los bancos. En la práctica pasan dos cosas. Máximo uno se puede demorar 90 días en el trámite final desde que los créditos se transfieren de un lado a otro y sobre todo una vez que nosotros hacemos una oferta de portabilidad a la persona que se quiere cambiar y nos firma el mandato, que básicamente el poder es nuestra pega, ir a cerrar los productos financieros que tiene la persona en las otras tres instituciones. Entonces, simple, más barato, mucho más fácil el trámite y además entre todas las instituciones que prestan financiamiento, lo que hace que esto sea mucho más competitivo y fácil para los ciudadanos. Cuando hablamos de que sea más competitivo y fácil, la situación actual es muy compleja en nuestro país. Entiendo que solamente en su entidad hay un número importante de morosos o de personas que, a ver, no lo pongamos como morosos, pero aquellos que no tienen una situación en la cual se le va a poder entregar un crédito o que la portabilidad financiera no vaya a ser tan fácil. Para ellos, ¿cuál es la solución que podría estar entregando el banco? Creo que son dos cosas distintas. Primero, la morosidad no ha aumentado a grandes volúmenes. Lo que tenemos mucho nivel de postergación, la postergación de créditos, que es otra cosa que básicamente el Banco Estado ha facilitado mucho que las personas posterguen sus créditos hacia adelante. Para los que necesiten postergar, mi recomendación siempre es solicitar postergación y no mover el crédito porque eso les va a aumentar el costo. Al transferirlo hay un costo adicional en esta lógica. El banco va a seguir trabajando en facilitar a todo aquel que tenga que retardar sus pagos en lograr la postergación si es que disminuyeron su ingreso. Ese es el foco del trabajo del banco de manera de no vencer la morosidad de los créditos. Y para ellos particularmente decirles no esperemos caer en morosidad, sino que ser proactivos. El banco tiene ofertas hoy día para que las personas puedan postergar sin costo y por lo tanto esa es una estrategia. Igual, Carolina, dentro de todo el sistema financiero, las personas con morosidades están bajo el 20%, el otro 80% del sistema está pagando sus cuotas al día y normalmente nunca cambia su crédito de un lugar. 6 de cada 100 personas que tienen un crédito hipotecario lo cambian en el transcurso de 20 años. El incentivo acá es que quienes han podido pagar y han pagado sistemáticamente, los bancos deberían hacerle una mejor oferta para llevárselos porque efectivamente las tasas han variado mucho desde cuando contrataron, por ejemplo, los créditos hipotecarios y la competencia va a ser también hacerles mejores ofertas. En simple un crédito por una casa de 70 millones que fue contratado el año 2010 significaría cambiarse a las tasas del día de hoy casi un ahorro de 7 millones al final del crédito y por lo tanto es una buena oportunidad para que lo hagan. Sabemos que hay gente que está pasándolo mal, para ellos postergaciones y a los que han logrado cumplir sus compromisos, ojalá coticen con varias instituciones financieras para obtener ventajas que les ayuden a aliviar también su carga financiera. Sí, hay un punto importante. Tú hablas de competencia, Sebastián, y quería preguntarlo así con hechos concretos. Tú decías, claro, se van a poder portar todos los instrumentos que uno tiene con el banco, sobre todo y donde cobra importancia los créditos hipotecarios. Mi pregunta es, ¿existe la posibilidad, a propósito de esa competencia que usted habla, de que pueda bajar la tasa de interés? Eso como primero. Y segundo, ¿uno puede refinanciar
Y el costo, me imagino, de ese refinanciamiento va a ser mucho menor de cuando uno tuvo que contratar el crédito hace un par de años, ¿no? Exactamente. Lo primero, lo más probable es que bajen las tasas, eso es lo que esperamos todos. Ya. El banco el martes además explícitamente va a salir con tasas mucho más bajas que las promedio de mercado y mi sensación es que va a pasar lo mismo en la industria, así que es una buena noticia en ese sentido. Y lo otro, el banco por lo menos Estado no va a seguir avanzando en entregar créditos consumos que pueden ser riesgosos para personas que sobreendeuden. Nuestra estrategia va a ser más bien ayudar a ordenar a aquellos que tienen dispersos muchos créditos en todos lados de manera a tomar esas deudas y tenerlas en un solo lugar y bajar la carga de pago mensual. Para explicarlo bien en simple, los chilenos en general estamos sobreendeudados, pero además de sobreendeudados tenemos repartida nuestra deuda financiera en varias instituciones, lo que hace que no solo paguemos el crédito, sino que costos de administración en cada uno de estos lugares, por la tarjeta del supermercado, por la tarjeta de la multitienda, por la tarjeta del banco, y por lo tanto es un buen minuto para que las personas puedan ordenar todos estos créditos, bajar un poco las tasas, pero también bajar los costos de administración. Muchas veces nosotros pensamos, mira, en realidad yo solo pago un crédito de consumo en esa institución, pero cuando vemos 5 lucas, más 5 lucas, más 5 lucas en cada lugar en que nos administran estos créditos, al final nos sale muy caro dispersar la deuda y no concentrarla. Por lo tanto, también vamos como banco a tener una oferta para ordenarnos, es decir, para que tratemos de ordenar todas las deudas en un solo lugar, en el Banco Estado, ojalá, y de esa forma bajar la cuota de pago mensual y no dispersar los gastos por todos lados. Cuando hablábamos, Sebastián Sichel, cuando hablamos de empresas, ya no necesariamente de personas individuales, los créditos, sobre todo en rubros que han estado muy castigados, y estoy hablando del turismo, de los restaurantes, por ejemplo, que están tratando de empezar a funcionar nuevamente, pero que nadie les asegura que vayan a poder hacerlo. Muchos de ellos incluso hablan de cómo sacar a empleados que tenían con una suspensión de contrato, llevarlos nuevamente al trabajo, pero con la problemática de que tuvieran que volver a cerrar y entonces tienen que definitivamente despedirlos. Los créditos que se entregaron ahí en general iban a ser por 3 meses, se hicieron por 2 y se pide entonces que si esto se pudiese volver a abrir, que sean incrementados para justamente estos rubros que se han visto más afectados producto de la crisis. Mira, lo más importante que hemos hecho para los rubros afectados por la crisis, turismo, transporte y en general gastronomía, es dar periodos de gracia distintos. Y eso significa que muchos que no habían pedido el crédito han ingresado a pedir el crédito porque tenían miedo, como tú dices, de no saber cuándo abrían. Si tú no sabes cuándo abrir y te empezamos a cobrar la cuota, se empieza a transformar en un peligro. Normalmente los periodos de gracia en el crédito FOGAPE estaban en 6 meses. Para el sector turismo, el banco para medianos y pequeños y micro está dándolo desde 9 meses hasta 18 meses y así para el transporte y otro. Por lo tanto, primera señal a todos los que nos están mirando y trabajan en este rubro es que el banco cambió los periodos de gracia de manera a no asfixiarlos, pensando que las medidas sanitarias se van a acabar y tienen que empezar a pagarlo. Segundo, efectivamente, de acuerdo a los flujos y las capacidades de pago, estamos viendo cómo aquellos que tomaron crédito FOGAPE, que va a ser justo en el banco, son algo así como 8.000 empresas del turismo las que han ido pidiendo el crédito, ver cómo podemos seguirlos apoyando después de esto en 2 dimensiones. Uno, lo que tú dices, capital de trabajo, pero 2, que es lo más difícil hoy día, aquellos que están abriendo tienen un 25% de su capacidad y por lo tanto con créditos de inversión a muy baja tasa, de manera que puedan adaptar los restaurantes o los lugares o los hoteles y puedan ahí recibir a más gente y es decir, puedan invertir a través de eso y con las mismas condiciones del otro, con crédito en este caso hasta 18 meses de gracia, de manera que si tienes que adaptar un restaurante para tener mayor capacidad con el distanciamiento social, lo pagues en 18 meses hacia adelante. Sebastián, quiero hacerle 2 preguntas. Primero, el otro día le escuché decir a usted que cuando parta esto, a partir del martes, la gente termine de cotizar, como que va a llegar solita a Banco Estado. ¿Qué le hace pensar eso? Como primera pregunta. Y segundo, ¿existe la posibilidad que desde Banco Estado, por ejemplo, se flexibilice la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario? ¿Esto va a cambiar también? Sí, parto por atrás. Las razones tienen que ver con lo que voy a decir. Vamos a cambiar 3 cosas como el banco lo hizo ya el año 2006 con el hipotecazo. Vamos a cambiar los plazos de un crédito hipotecario tradicional, vamos a aumentar la cobertura que da el crédito y particularmente queremos ser súper proactivos con una tasa de manera que también ayudemos a la reactivación, que es parte de lo que me encargó el presidente. Con tasas más bajas ayudamos también a que efectivamente se active el sector construcción y por lo tanto el banco ya lo ha hecho históricamente, lo hizo el 2006, lo hizo después el 2010, después de la crisis y también lo vamos a hacer ahora, que ofrecer condiciones que en el mercado no están hoy día, de manera a reactivar la actividad inmobiliaria, pero también ayudar a aquellas familias que pueden comprar su primera vivienda. Y una de
noticias que trajo, por ejemplo, el retiro del 10%, es que casi se triplicaron la cantidad de cuentas ahorro vivienda. Efectivamente, ahora además hay cierta posibilidad de ampliar o reactivar la economía con gente que ahorró o pudo ahorrar gracias a este 10% para dar el pie necesario, y estamos viendo cómo hacemos, más bien juntamos ambas cosas, los ahorros de vivienda más la posibilidad de crédito. Y la señal del banco tiene que ver con eso. Yo creo que el Banco de Estado juega un rol contracíclico, es decir, no solo hay que guardarse en épocas de crisis, o sea, no hay que guardarse en épocas de crisis, sino salir a activar la economía y apoyar en eso, y por lo tanto vamos a ofrecer condiciones que son muy distintas a las que hoy día uno a esta hora ve en el mercado. Ahora, cuando hablamos de portabilidad financiera, muchas veces se puede tener miedo respecto de los datos personales de cada uno de nosotros, nuestro historial financiero por un lado y los datos personales. Hoy en una columna Gonzalo Cordero hablaba de la desconfianza y la incapacidad de mostrar identidad. Nuestro carnet de identidad, nuestro RUT, está paseado y manoseado por todas partes. ¿Cómo se logra eso? ¿O cómo se evita más bien? Que haya filtraciones. Mira, ahí Carolina me pregunta algo que para nosotros es crítico. La cuenta RUT, que te la tienen 13 millones de chilenos, es el RUT de todas las personas, y muchas veces nos dicen por qué la bloqueamos, y estas decisiones han tenido que ver muchas veces con proteger exactamente ese intento continuo de personas a hacer fraude tomando los datos de las personas. En el caso de la portabilidad, el tema es un poco distinto, porque la persona solicita al banco una oferta de portabilidad y uno puede tomar los datos de la persona solo cuando nos hace el mandato, es decir, cuando nos acepta la contraoferta que le hace el banco, y por lo tanto ahí uno empieza a tener información sobre el resto de los productos financieros. Pero nos pone una discusión bien de fondo, ¿eh? Efectivamente, muchas veces el sobreendeudamiento en Chile tiene que ver con que la información comercial está en estanco. O sea, los bancos tienen una, el retail tiene otra, el resto de las instituciones tiene otra, y parte importante de lo que debería pasar con esto es que en la medida que una persona quiera, podamos tomar la información de endeudamiento y hacerle una oferta seria respecto a su capacidad de endeudarse en el mediano y corto plazo, cosa que muchas veces las instituciones no hacen porque no tienen la información disponible en el sistema. Es cierto, es cierto. Vamos a ver lo que pasa del martes en adelante. Don Sebastián Sichel, presidente de Banco Estado, como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Que esté muy bien. Gracias. 1.000.000 de gracias a ustedes. Chao. Buenas tardes. Chao.